De la Real Academia de Cultura Valenciana, don José Luis Manglano de Mas. Il·lustríssim senyor president de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, don José Soriano. Membres de la Junta de Govern de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i de lo Ratpenat. Amics i amigues, ratpenatistes, bona vesprà. Avui continuem en la tercera conferència del cicle Desmuntant a l'ABL. Com hem anunciat, les conferències conclouran en la seva publicació en un llibre. Este llibre reunirà l'opinió dels diferents especialistes sobre la creació política de l'ABL i analitzaran també les seues lamentables conseqüències per a la cultura i la llengua valenciana. Hem anat veient com l'ABL és una institució que, lluny de treballar per la nostra cultura, solament intenta impondre els seus criteris lingüístics al servici del nacionalisme català. És un òrgan contrari als interessos i a la llibertat d'expressió del poble, dels intel·lectuals i de la societat valenciana. Una institució que no representa la voluntat majoritària del poble valencià i solament està al servici d'un grup de persones que es valen de la seva posició institucional per a intentar controlar i manipular la cultura i la llengua valenciana. L'ABL és el cavall de Troia dels interessos del catalanisme en València. Incomplís la seva pròpia llei de creació i vol impondre-nos una forma de parlar, d'escriure i de pensar totalment contrària a la tradició literària, lexicogràfica i genuïna de la llengua valenciana. En aquestes conferències es va demostrar que l'ABL és avui en dia una ferramenta més al servici de la creació d'eixos utòpics i perillosos països catalans i, a més, pagar en els diners dels valencians. Per això no entenem el temps extra que li estan atorgant els governants valencians, no ho entenem. No entenem que se les seguisca donant aire i estiguem aixina incomplint les seues promeses electorals. No anem a permetre l'engany dels polítics que nos governen. Volem una defensa clara i valenta de la llengua valenciana. L'espoli cultural del botànic i la persecució i censura del valencianisme no poden ser ara resoltes en una política ambigua i que mantinga les institucions i les ferramentes de les polítiques catalanistes del botànic. Què està passant en Apunt? Què estan fent en aquest joc de pleitesia a l'ABL? No podem seguir vivint una acció política i de govern entregar i fluixa front a les ferramentes creades pels anteriors governs del botànic. Per tot això, continuem treballant en desmuntar a l'ABL. I avui tenim a una de les persones més preparada per a parlar d'aquest tema. Luis Romero Villafranca és un reconegut i il·lustre abogat valencià, acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i compromès sempre en la defensa del patrimoni, la cultura i les tradicions valencianes. La llengua i la cultura valenciana estan en perill pels interessos del nacionalisme catalanista i necessitem a molts professionals de prestigi compromesos en la nostra terra com Romero Villafranca. Romero Villafranca té una llarga carrera professional com a advocat des de fa més de 51 anys en València. Té despatx, a més, en Kíev i en Moscou.
Ha sigut membre del comitè organitzador de diferents jornades i congressos nacionals i internacionals, com les primeres jornades sobre la tanda d'ofici i assistència al detingut, i també ponent i redactor de diferents ponències, com la segona ponència de deontologia professional en el Congrés Nacional d'Advocacia de Mallorca. Ha publicat numerosos artículs i donat un gran número de conferències tant dins com fora d'Espanya. Com a representant de l'advocacia a nivell nacional i internacional, ha sigut també membre de la Comissió Mixta del Consell General de l'Advocacia del Ministeri de Justícia i representant del seu Consell General. Font decà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València, president del Consell Superior de Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana, entre molts altres càrrecs. A nivell internacional ha sigut el president de la Federació de Baró d'Europa d'Estrasburg i, a més, membre de la Comissió Interprofessional de la Federació Europea de Col·legis d'Advocats. President de la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, president de la Cort d'Arbitratge de la Cambra de Comerç de València, a més de professor de l'Escola de Pràctica Jurídica. Romero Villafranca és patró i representant en diferents entitats i fundacions valencianes. Font patró del Col·legi d'Advocats en la Fundació Manuel Broseta o membre del Consell General del Pla Estratègic de la Ciutat de València. És una persona, com conegam, profundament arrailat en la seva terra. Ha sigut mantenedor de la Fallera Major de València o també en els Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València de l'Horrat Penat o dels Altars de Sant Vicent, entre altres. Actualment és president emèrit i vicepresident primer de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació, vicepresident del Comitè Executiu de l'Observatori Jurídic de Migració, acadèmic honorari i corresponent de diverses acadèmies com la Real Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Granada i de Mèxic. Està en possessió de diversos reconeixements i distincions com la Creu al Mèrit en el Servici de l'Advocacia Espanyola i de la Valenciana o la Creu Distingida de Primera Classe de l'Ordre de Sant Ramon de Penyafort, entre moltes altres. Romero Villafranca, al llarg dels anys, ha promogut o protagonitzat en espenta i decisió diferents accions o procediments judicials en defensa de la llengua i la cultura valenciana. Entre ells, la iniciativa i recollida de firmes que fa poc se va fer contra els països catalans. Per a finalitzar, m'agradaria recordar un dels seus servicis a la llengua valenciana que tots recordem. El 13 de juny de 1997, mentre en València celebraven la gran manifestació en defensa de l'Estatut i de la llengua valenciana, ell no estava així en València, estava en Girona, en un congrés d'advocats de tota Espanya, i des d'allí va defendre la llengua valenciana. Estava en 4 traductors del claustre de professors de l'Horrat Penat. Entre ells, el nostre secretari general Vicent Xavier Navarro, que avui no pot estar entre nosaltres, però que ho va vivir. Romero Villafranca va exigir traductors de llengua valenciana, con llengua diferent del català, en la mateixa Catalunya. Així va fer una ferma defensa en determinació i se va traduir tot el que se dia en llengua catalana a la llengua valenciana, com deu de ser, no més. Excelentíssim senyor president de l'Horrat Penat, excelentíssim senyor degà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, excelentíssim senyor president de la Real Acadèmia Valenciana de Jurisprudència i Legislació, autoritats, representants de les entitats valencianistes, socis de l'Horrat, acadèmics, amics, senyores i senyors. Bona vesprada a tots. Primer que res,
Vull agrair a l'Honorat Penat i al seu president, a més de les seues amables paraules, que m'hagi concedit l'honor de poder intervindre en la tribuna d'esta entitat que des de la seva creació centenària en tant de prestigi ha defès i defèn sempre la cultura valenciana i les seues senyes d'identitat. El meu homenatge i admiració per l'esforç i la tenacitat en eixa defensa. Me sent profundament identificat en ella i en els valors que personifica. Com sempre ho estigué també la meva família, pues ja el meu bisieio, Ciril Amorós, tingué l'honor de presidir-la en el segle XIX. Vull també disculpar-me per fer la meva intervenció fonamentalment en castellà, pues encara que profundament enratllat en la meva terra, me vaig criar i m'eduquí en casa en castellà per ser castellana ma mare, per lo que encara que entén i parle el valencià, m'expresse millor en castellà. Cuando se me pidió esta intervención, ya referí que desgraciadamente no tengo la fortuna de ser ni científico, ni historiador, ni filólogo, ni lingüista, por lo que se me pidió que me ciñera al tema jurídico, concretamente a la validez de seguir en los documentos que se presentaran o actuaciones que se realizaran, tanto privadas como oficiales, las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana, que son las normas del Puig, en lugar de aplicar las de la AVL, que son las de Castelló. Ceñiré mi intervención a lo solicitado, sin perjuicio de permitirme al final alguna reflexión que me parece de calado. Hoy, que existe una censura no escrita, pero asfixiante, donde en la universidad o estamentos oficiales no se permite no declararse catalanista sin estar marginado, quiero aclarar que próximo a los 80 soy absolutamente libre para expresar mi opinión personal, que someto siempre a criterios mejor fundados en derecho. Que aunque seriamente interesado toda mi vida por la mejor gestión pública del bien común, no pertenezco ni he pertenecido nunca a ningún partido político. Que todos los cargos públicos que he ostentado han sido siempre gratuitos y que siempre he vivido solo de mi trabajo personal, por lo que esa libertad de ataduras me permite expresarme sin condicionantes y sin preocuparme de si mi opinión es o no políticamente correcta. Y empiezo por el título. Quizás a alguien le haya sorprendido la dureza del título de mi charla, la traición de la Academia Valenciana de la Lengua, por lo que quiero aclarar que la palabra traición significa, según nuestra Real Academia de la Lengua, falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Y yo creo que a lo largo de mi intervención demostraré sobradamente cómo la AVL ha quebrantado la lealtad que debe guardar al pueblo valenciano y a nuestro estatuto. Ustedes juzgarán si estoy o no en lo cierto. En cuanto al seguimiento de las normas de la RAC en el plano no oficial, no admite ni siquiera debate. El artículo 20 de nuestra Constitución consagra la libertad de expresión y establece el derecho
a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones por medio de la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a la producción y creación literaria, artística, científica o técnica. Por si alguien tuviera alguna duda en concreto, cabe recordar que el propio síndic de Greuges, al que el artículo 38 de nuestro estatuto nombra como alto comisionado del SCOR para velar por los derechos y libertades de los valencianos, cuando el ayuntamiento catalanista en 2017 intentó prohibir los llibres de fallas escritos con arreglo a las normas de la RAC, tuvo la ocasión de pronunciarse y recomendar, el síndic de Greuges no puede ordenar, a la Conselleria d'Educació de l'inefable Marçal, amb un tarannà integrador, promoguen les actuacions necessàries perquè es respecte en el llibre oficial faller el criteri lingüístic que cada col·laborador trie per a la seva obra i que tots ells tinguen accés a les ajudes i subvencions públiques en termes d'igualtat efectiva i sense cap discriminació per a la promoció i ús del valencià. Por lo tanto, este aspecto no admite ni tan siquiera debate. En cuanto al seguimiento de las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana en el plano oficial, reconozco que la respuesta es más compleja, porque como exhiben los partidarios de los países catalanes, e incluso señalaba quien me precedió en esta tribuna en el uso de la palabra, la normativa para ellos en principio es muy clara y contundente y en base a tres argumentos. Primero, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 41, confiere a la Academia Valenciana de la Lengua la función de determinar y elaborar la normativa lingüística del idioma valenciano. Y segundo, la propia ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua dispone en su artículo 3 que desarrolle su trabajo a partir de las llamadas normas de Castellón, o sea, las que Sanchis Guarner confesó que habían sido redactadas por el Institut d'Estudis Catalans. Por si hubiera alguna duda al respecto, el 7 de julio de 2020, la AVL firmó con el Institut d'Estudis Catalans y la Universitat de les Illes Balears el acuerdo declarando la unidad de la lengua catalana en los tres ámbitos. Acuerdo, por cierto, lleno de irregularidades y del que me ocuparé más adelante. Pero lo cierto es que con estos tres argumentos los catalanistas entienden que está terminada y cerrada la cuestión y que los que pretendemos defender la existencia de una lengua valenciana propia solo buscamos crear conflictos. Tengamos en cuenta además que al ser la AVL un organismo estatutario reconocido en el Estatut, la modificación o derogación de la misma requeriría una mayoría de 3/5 en les Corts, hoy prácticamente imposible de conseguir. ¿Significa esto que ya se nos ha impuesto el catalán como nuestra lengua propia sin remedio alguno contra ello? ¿O que se ha solucionado el problema, como pretenden los catalanistas, simplemente con llamar valenciano al catalán cuando lo hablan en Valencia? En mi opinión, rotundamente no. Porque lo que importa no es cómo se lo denomine, sino lo que es. No es el contenido. Es el contenido, no la denominación. Miren ustedes, las palabras son como las nueces. Hay que abrirlas para ver qué es lo que tienen dentro. ¿O es que significa lo mismo
la palabra libertad para un comunista que para un demócrata? ¿O seguridad y orden para un régimen de respeto a los derechos humanos que para un régimen tiránico? No. La realidad es la que es. Si dices que hablas en valenciano porque estás en Valencia y hablas con las normas del Institut d'Estudis Catalans o normas de Castelló, hablas catalán. No hay que darle vueltas. Estás hablando en una lengua extraña que no hablaron nuestros mayores, que no se ha usado como propia en nuestros 800 años del Reino de Valencia y que es ajena al siglo de oro de nuestra literatura escrita en valenciano y no en catalán. Por eso, personalmente, me niego a aceptar la imposición del catalán que defiende la OBL. Y sin perjuicio de las miles de objeciones que desde el plano histórico y lingüístico pueden plantearse, para las que yo no estoy capacitado, yo creo, como jurista, que el Estado de Derecho tiene que dar respuesta ante ese ataque a nuestra identidad. Una respuesta con la fuerza serena del derecho sobre el que se sustenta todo el orden social en las sociedades civilizadas. Y en mi opinión, la respuesta es que la normativa citada en la que se apoyan los catalanistas para justificar la imposición de una lengua que nos es ajena es claramente ilegal por inconstitucional, por vulneración del principio de jerarquía de normas a la que están sujetas las mismas. La jerarquía de normas implica que no teniendo todas las normas el mismo rango o valor, pues dependen del órgano de la que surgen, por ejemplo, la Constitución por referéndum popular, las leyes orgánicas o leyes ordinarias de les Corts según una u otra mayoría, los decretos del gobierno, las órdenes de un ministerio, etc. Una norma de rango inferior no puede en ningún momento contradecir o vulnerar en un mismo asunto a una norma establecida en un rango superior. La Constitución, en su artículo 9.3, recoge y garantiza el principio de la jerarquía normativa. Incluso, por otro lado, el Código Civil también se acoge a dicha jerarquía y dispone en su artículo 1.2: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Por tanto, la jerarquía de normas quiere decir que nunca una ley inferior puede ir en contra de lo dispuesto en una ley superior, y de hacerlo, ello carecerá de validez legal. Pues bien, aplicando ese principio de la jerarquía de normas a que ha de sujetarse nuestra lengua cooficial, la misma es clarísima. En primer lugar, la Constitución española, nuestra ley de leyes, que no puede contradecirse por norma alguna. En segundo lugar, nuestro Estatuto de Autonomía, sometido a la Constitución y que no puede contradecirse por ninguna ley valenciana. Y en tercer lugar, la ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que se ha de someter a las dos anteriores. Pues bien, nuestra Constitución establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Y en su número 2, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Es decir, solo puede admitirse como lengua cooficial en nuestra comunidad autónoma aquella
que nuestro Estatuto de Autonomía reconozca con tal carácter. O lo que es lo mismo, no puede ser oficial en nuestra comunidad una lengua que el Estatuto no le reconozca tal carácter. Nuestro Estatuto de Autonomía establece de forma clarísima en su artículo 6, y cito literalmente, que la lengua propia es el valenciano. No hay ninguna otra referencia a otra lengua a la que poder acogerse. Pues bien, la tercera norma a aplicar, la Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que tiene que respetar las dos anteriores, dice en su artículo 3: la Academia Valenciana de la Lengua es la institución que tiene por función determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano, así como velar por el valenciano, partiendo de la tradición lexicográfica, literaria y la realidad lingüística genuina, y subrayo el genuina, valenciana. De la mera lectura de los tres textos se saca una conclusión clarísima. De acuerdo con la Constitución, con nuestro Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Creación de la UVL, la lengua cooficial nuestra es el valenciano, que es la única que parte de nuestra tradición lexicográfica, literaria y la realidad lingüística genuina valenciana. Pero los catalanistas de nuestras Corts autonómicas consiguieron meter un gazapo en el texto legal, añadiendo al final del artículo 3 de la norma, a partir de las llamadas normas de Castelló. Normas firmadas el 21 de diciembre de 1932, que fueron, según confesión de uno de sus promotores, Sanchis Guarner, redactada por el Institut d'Estudis Catalans y se basa en su lengua, la catalana, y en base a ello sostienen que nuestra lengua es el catalán. Y así lo ha defendido siempre el PSOE. Cuando tomó el poder en nuestra comunidad, el entonces conseller de Cultura, Ciprià Ciscar, no tuvo empacho en afirmar que mientras él fuera conseller de Cultura, aquí se hablaría el catalán. Si quedara alguna duda sobre la asunción de la lengua catalana por la AVL, basta recordar que el 7 de julio de 2020 la misma firmó con la Universitat de les Illes Balears y el Institut d'Estudis Catalans el acuerdo proclamando la unidad de la lengua catalana en los tres territorios. Acuerdo, por cierto, absolutamente ilegal y en el que me detendré posteriormente. ¿Cómo resolvemos esta contradicción absoluta entre lo que dice la ley y ese gazapo final? Pues la solución solo puede ser que la lengua nuestra propia es el valenciano. Primero, por ser claramente inconstitucional cualquier otra tesis, porque olvidaría el principio de jerarquía de las normas consagrada en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, ya que vulnera su artículo 3, que señala como oficiales con el castellano solo aquellas que establezcan los estatutos de autonomía, y también por vulnerar la jerarquía de normas del artículo 6 de nuestro estatuto, que proclama que el valenciano es nuestra lengua oficial. Pero es que además podemos afirmar que solo el valenciano es nuestra lengua oficial, porque lo contrario vulneraría totalmente el espíritu y contenido de lo que nuestro estatuto y la propia Ley de Creación de la OVL define como lengua valenciana.
Los catalanistas se defienden de la acusación de inconstitucionalidad con el fraude de llamar valenciano al catalán que imponen en Valencia, pero con ello olvidan lo que nuestro estatuto y su propia ley entiende como idioma valenciano. Los juristas sabemos de la importancia que para conocer e interpretar una ley tienen los preámbulos y las exposiciones de motivos que preceden al texto articulado, porque en ellos se explican los motivos, la finalidad y los objetivos que pretendió el legislador, lo que se conoce como ratio legis o mens legislatoris, que es de extraordinaria utilidad para interpretar el texto legal cuando exista alguna duda al respecto. Pues bien, el preámbulo de nuestro estatuto es suficientemente ilustrativo cuando habla, y cito literalmente, de que la Generalitat velará por la defensa de la identidad y los valores del pueblo valenciano y por su patrimonio histórico. Y dice más, se define la lengua valenciana como propia de la Comunidad Valenciana. Motiva también la reforma del Estatuto, dice el preámbulo, el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica por sus raíces históricas, por su personalidad diferenciada, por su lengua y por su cultura, y por su derecho civil valenciano. Pretende también el impulso del uso de la lengua valenciana, de la cultura propia y singular de nuestro pueblo y sus tradiciones. Luego, en su texto articulado, el Estatuto primero reconoce nuestra realidad histórica como Reino de Valencia en el artículo primero, proclama como lengua propia el valenciano en el artículo 6 y proclama en el artículo 12 la obligación de la Generalitat de velar por la protección y defensa de la identidad y valores del pueblo valenciano y el respeto a su patrimonio histórico. Obsérvese, por tanto, como nuestro estatuto niega cualquier injerencia ajena en nuestra cultura. Habla de lengua propia y diferenciada de acuerdo con nuestras tradiciones y raíces históricas. Pero aún es más significativa la exposición de motivos de la Ley de Creación de la AVL, que es una exposición de motivos tan importante que es un dictamen del Consell Valencià de Cultura, que entendió les Corts tan importante que lo incluyó todo el dictamen como exposición de motivos de la propia ley. En esa exposición de motivos dice, después de reconocer nuestro legado histórico, no olvida nuestro pasado, dice, el valencià arribà a la seva màxima esplendor literària en el segle XV y a partir del XVI, y de denunciar la politización de la lengua que está surgiendo. Esto es muy importante porque el Consell Valencià de Cultura está detectando el problema que hay en esa politización entre los que defienden el valenciano y los que quieren introducir el catalán. Y dice, motivo de discordia que se ha de superar, señalando para su superación. Y aquí señala las pautas que se ha de seguir para superar esa discordia. Y dice literalmente, justament una llengua pròpia de cultura, el valencià en el nostre cas, viva al carrer i a les institucions, reconeguda com a tal per la societat que té la sort de posseir-la. És un element de gran valor a l'hora de conformar ese sentiment comunitari antesala d'un futur social de progrés. Esta puntualización es muy importante
porque el artículo 4 de la propia ley de creación de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dice que els principis i criteris que han d'inspirar l'actuació de l'Acadèmia són els que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura que figura en el preámbulo de esta ley. Concretando, por tanto, esa voluntad, el artículo 3 de la propia ley de creación obliga a l'Acadèmia de la Llengua a vetllar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana i defendre la seva denominació i entitat. Article 7D. Esto nos da las 4 características que en esa disputa que hemos mencionado ha de reunir la lengua que se entienda como valenciana, que son de gran valor interpretativo, ninguna de las cuales tiene la lengua catalana y todas ellas tiene la lengua valenciana. Y partimos de ellas. La primera, la de ser una lengua propia de cultura. La de segunda, que siga una lengua viva al carrer. Y la tercera, que genere un sentimiento de identidad comunitaria. Fijémonos solamente en la primera, la de ser una lengua propia, genuina, según dice el propio texto legal. ¿Cómo puede alegarse que es una lengua genuina propia valenciana cuando se dice que es catalán de una comunidad extraña? Genuino es, según la Real Academia Española de la Lengua, auténtico, propio, y según el diccionario enciclopédico Larousse, que no tiene influencias ajenas. Si es catalán, no puede ser genuina nuestra, porque ni es auténtica, ni es propia, y es de influencias ajenas. Pero señala otra característica a la propia ley, que es que ha de ser propia de nuestra cultura, partiendo de nuestra tradición lexicográfica y literaria. Alguien podría preguntarse aquí, ¿la cultura catalana ha sido alguna vez nuestra cultura? ¿Nuestro siglo de oro es barceloní? ¿Aquí se ha hablado y escrito siempre en catalán? Yo no soy historiador, pero permítanme que les recuerde algunos ejemplos de los muchos que se podían citar de lo que hablaban y escribían los valencianos. Ya en el siglo XV, San Vicent Ferrer decía sus sermones por Europa: in sua Valentina ad materna lingua fuerit semper locutos. Su hermano, Bonifaci Ferrer, va a traducir la Biblia en 1418, escribiendo claramente al final que fon arromançada en lo monastier de Portaceli de llengua llatina a la nostra valenciana. Joanot Martorell decía que escribía en lengua valenciana y me atrevire expondre en llengua valenciana per so que la nació d'on jo soc natural se pusa a alegrar. O en la que se va a traducir en 1482 Imitació de Jesucrist, explanat de llatí en llengua valenciana. O de la que, y pongan atención al hecho y al año, desmontando toda teoría catalanista que olvida la historia con tanta facilidad, el canónigo de la Catedral de Mallorca y especialista en la obra del poeta catalán Ramon Llull, Mossèn Gregori Genovés, dijo en 1552 que la lengua valenciana le era extranjera cuando le pidieron traducir, ojo, del català al valencià, el Blanquerna, la importantísima obra de Ramon Llull, escribiendo en el pròleg: Blanquerna es tradueix ara en llengua valenciana.
lo que m'encarreguen per ser jo apassionat de la ciència juliana, encara que no soc docte en ese idioma per ser-me estranger. Queda pues meridianamente claro, con estos ejemplos y muchísimos más que se podrían aportar, que la lengua propia de la cultura del Reino de Valencia era el valenciano, al que incluso se traducían libros en catalán, que era otra lengua ajena. Pero es que además de esas dos características, dice la ley de creación de la Academia Valenciana, para que sea valenciana ha de ser una lengua viva al carrer. Así dice la exposición de motivos. ¿Alguien se atreve a afirmar que en nuestras calles se habla catalán? Desde hace 800 años y hasta que en los años 60 se volcó en nuestra tierra el catalanismo generosamente subvencionado desde fuera, léase Joan Fuster o Eliseo Climent, ¿alguno de nuestros valencianos parlantes pensó o dijo que hablaba catalán? Valga un ejemplo que demuestra el nivel de desafección que el pueblo valenciano siente hacia el catalán que quieren imponer. La AVL, con la connivencia de las universidades y las instituciones generosamente subvencionadas por el catalanismo. Según una estadística que existe ahora mismo, publicada en Google, en Valencia ciudad, donde la política del tripartito ha exigido para todo seguir las normas de la AVL, hablan ese idioma un 5% de la gente. En las localidades del interior o de la costa, fuera de esa influencia, donde se sigue hablando la lengua de nuestros mayores y donde, por ejemplo, a los abuelos se nos llama yayos y nunca avis, hablan el valenciano el 76% de la población. ¿Está vivo entre nosotros el catalán? Y lo último que pide, que exige, el requisito que exige la ley, es que conforme ese sentiment d'identitat comunitaria. Existe ese sentimiento de identidad comunitaria que nos han querido imponer de països catalans bajo el lema de una lengua, un país. Recordemos que ese intento ideológico secesionista choca tanto con la naturaleza de los valencianos que aman a Valencia y a España, que ya originó hace años la mayor manifestación que se recuerda en Valencia, cuando 500.000 de valencianos salieron a la calle para expresar su rechazo. Y recordemos más recientemente, en febrero del pasado año, las 4 entidades culturales centenarias más importantes de la sociedad civil valenciana, los Ratpenat, la Real Academia de Cultura Valenciana, el Ateneo Mercantil y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, hicieron un manifiesto con el significativo título No als països catalans, y en el que se denunciaba la catalanización de la AVL, manifiesto que tuvo tal respaldo popular que su presentación en el Ateneo desbordó todas las previsiones de asistencia, con el salón abarrotado hasta los topes y con más de 2.000 personas en la calle que no pudieron entrar. Manifiesto que posteriormente fue firmado y ratificado por más de 200.000 valencianos. Por tanto, nadie puede afirmar con el mínimo rigor que el catalán cree o haya creado nunca ese sentimiento de identidad comunitario en la Comunidad Valenciana. En resumen, la lengua unitaria catalana que proclama la AVL no cumple ninguna de las exigencias de nuestro estatuto ni de su propia ley. No es lengua propia genuina, no sigue nuestra cultura ni nuestra tradición literaria, no está viva en la calle ni conforma un sentimiento de identidad en nuestra comunidad.
ni tampoco puede pretenderse que la actividad normativizadora que la ley confiere a la UVL le confiera carta de naturaleza para poder saltarse esos límites, pues como ya señaló el Consell Jurídic Consultiu en sus dictámenes 516 de 2004 y 57 de 2014, y cito literalmente: la AVL no es una institución científica de la Generalitat a la que le competa investigar o debatir acerca de la lengua de los valencianos, jurídicamente delimitada ya en nuestro Estatuto de Autonomía. Y dice ese dictamen también: la creación de la AVL supuso precisamente reconocer la sustantividad del idioma valenciano, pues de otro modo hubiera sido suficiente con remitirse a la normativa establecida por organismos de otras comunidades autónomas. O sea, olvídense del Institut d'Estudis Catalans. En conclusión de todo lo expuesto, la actividad de la AVL no solo es inconstitucional y vulnera la jerarquía normativa, sino que además, creada para la defensa de la lengua propia y genuina de los valencianos, incumple todas las pautas que la ley le marca para ello. Y lo que es más grave, es consciente de que lo incumple, como lo demuestra clarísimamente con el secretismo que llevó y las irregularidades que cometió para firmar el acuerdo con el Institut d'Estudis Catalans y la Universitat de les Illes Baleares para declarar la unidad de la lengua catalana. Acuerdo cuyo estudio daría materia para otra conferencia, pero me limito a citar algunas de esas irregularidades. En primer lugar, la conciencia del rechazo social que originaría un acuerdo de tan importancia hizo que la AVL, con absoluta mala fe, tramitara el mismo con el mayor secretismo, hasta para con los propios académicos de la AVL. Fíjense, el artículo 24 de la ley de la AVL obliga a convocar el pleno de académicos con un mínimo de 7 días de plazo. Pues bien, se convocó para discutir este acuerdo el pleno para el 10 de enero de 2020 y se convocó el día 7, es decir, solo con 3 días. Y además, siendo un acuerdo de tanta importancia, sin facilitar antes el acuerdo a los académicos, que fueron allí de nuevo, pretendiendo que en 15 minutos lo estudiaran según consta en el acta, que dice: i tot seguit es fa un recés de 15 minuts per a llegir el document y obrir un torn de paraula. Aquello originó tantas protestas, incluso entre los propios académicos, que aplazó su aprobación. Pero vuelve a convocar el pleno de los académicos el día 31 de enero y la única cita que obra en el expediente administrativo de esa cita es del día 30, es decir, del día anterior. Es un acuerdo tan en secreto que no se publica ni en el boletín de la AVL ni en la relación de acuerdos normativos de la AVL. Ni siquiera se recoge en la relación de sus acuerdos un acuerdo de esta importancia, y solo después, con absoluta mala fe, se filtra interesadamente a los medios de comunicación la declaración de unidad de la lengua catalana para que tuviera una gran repercusión como tuvo en aquel momento. Fíjense, fue tan en secreto el acuerdo que cuando el Ratpenat me concedió el honor de encargarme de impugnar ese acuerdo ante los tribunales, tuve que plantear el recurso con la única documentación de los recortes de prensa, porque el acuerdo no aparecía por ningún lado y solo se pudo fundamentar cuando los tribunales obligaron a la AVL a aportar al juicio el expediente administrativo.
Pero además de por este secretismo vergonzoso, hay que destacar que el acuerdo es radicalmente nulo por ausencia del dictamen previo preceptivo por parte del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. La ley de creación del Consejo Jurídico Consultivo, que lo establece como órgano estatutario, máximo órgano consultor jurídico de la Generalitat, señala como competencias de dicho órgano el realizar, su artículo 10.6, dictamen preceptivo en los casos de convenio o acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta aquí que el acuerdo no se firmó entre tres entidades particulares sin más, sino entre tres organismos estatutarios. La UVL es organismo estatutario, artículo 8 de nuestro estatuto. La ley del Estatuto de Catalunya considera l'Institut d'Estudis Catalans dentro del organigrama administrativo de la Comunidad de Cataluña. Y el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares dice que la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana será la Universitat de les Illes Balears. O sea, no eran tres entidades particulares, pero además ni siquiera era un acuerdo para coordinar actos culturales o intercambiar conocimientos, sino para, ahora ya conocemos el acuerdo, punto 1 del acuerdo, l'establiment, actualització i difusió d'orientacions normatives unitàries. Punto 2. Propostes d'orientació normativa. Es decir, tiene una clara vocación normativa a implantar por la sección de Filología del Institut d'Estudis Catalans, lo que exigía un dictamen previo preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo, cuya inexistencia supone la falta de un requisito esencial de la tramitación del acto administrativo, lo que conlleva la nulidad del mismo, de acuerdo con el artículo 41e de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Pero es más, es que ese acuerdo de aceptar la unidad de la lengua catalana vulnera las competencias que a la AVL concede la ley que la creó. Lo que ya había dejado claro el Consejo Consultivo. El conseller de Cultura y Educación consultó en 2004 al Consell Jurídic Consultivo si la AVL tenía facultad para acordar un dictamen sobre la denominación y la entidad del valenciano. Pues bien, el Consell Jurídic Consultivo emitió ese dictamen el 9 de diciembre de 2004, en la que le dice que la competencia és vetllar per valencià, partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística valenciana. Fora del marc competencial mencionat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha d'abstindre's d'adoptar qualsevol acord que no quede emparat en la seva norma de creació. Y dice más el dictamen, y es que la Acadèmia Valenciana de la Llengua no és una institució científica de la Generalitat a la qual li competisca investigar o debatre sobre la denominació i entitat de la llengua dels valencians, jurídicament delimitada en el artículo 3 del Estatut de Autonomía. Hay un segundo dictamen, también en otra consulta facultativa realizada con el mismo motivo por la consellera de Educación, que se pronunció el 12 de febrero de 2014 y en el que se dice, después de ratificar el anterior, como institución de la Generalitat, la UVL está sometida estrictamente a las concretas competencias que le reconoce el Estatuto y su norma de creación, sin que en ningún caso pueda excederse o extralimitarse
de tales competencias. Y dice más, dice, por ello, la expresada institución, en el desempeño de su función normativa, no debe extralimitarse, sino ejercer precisamente las funciones que por disposición legal tiene encomendadas en relación con el idioma valenciano, como es la de defender su denominación y identidad. Se comprende que con estos antecedentes la UVL no quisiera recabar para ese acuerdo indigno la opinión del Consell Jurídic Consultiu. Pero lo último, y que a mí aún me parece más grave, es que con ese acuerdo la UVL concede a otra comunidad competencias sobre la nuestra. Y ese es un hecho que es la primera vez que sucede en España. O sea, a la vergonzosa humillación que supone firmar un acuerdo que ha sido redactado íntegramente por el Institut d'Estudis Catalans, al que, según reconoció el presidente de la UVL, no se le permitió modificar ni una coma, se une en el que en el acuerdo este instituto se consagra como referente normativo. Es decir, es el que nos tiene que normativizar el catalán que hemos de hablar en Valencia. Es decir, la UVL, que según el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo no tiene competencia para debatir sobre la denominación del idioma valenciano, cede esa competencia que no tiene al Institut d'Estudis Catalans. Absolutamente increíble. Así se entiende el voto particular que emitió el académico don Alonso Vilamoreno, que entendió, como era evidente, contrario al Estatut y legislación valenciana, el acuerdo y pidió su invalidación. Y también otro voto particular de los académicos en Ángel Calpe, Abelar Zaragoza y Artur Agüí, que tildan el acuerdo de fraude de ley, diciendo: l'acadèmia no té capacitat legal per accedir a entitats d'altres països eixa competència normativa delegada. Trobem que este punt és susceptible de ser considerat fins i tot un frau de ley. Ante ese disparate, se entiende también que el académico señor Zaragoza, en su voto particular contra el acuerdo, se preguntara si la academia asumís que la secció filològica de l'Institut serà per al conjunt de la llengua catalana el referent normatiu, no s'hauria d'autodissoldre la UVL perquè perdria el seu sentit? En resumen, ese acuerdo es una barbaridad jurídica, llevada en secreto con mala fe, eludiendo los controles legales y concediendo a extraños una competencia sobre nosotros que no tiene. Y quiero resaltar, y créanme que lo hago con tristeza, que con todo lo señalado resulta incomprensible que ante esa aberración jurídica que conlleva además a una humillación frente a extraños y con todas esas irregularidades, la Generalitat Valenciana, con el presidente Ximo Puig a la cabeza, no recurrieran y anularan de inmediato ese acuerdo de implantación del catalán, sin que el no hacerlo no pueda tener, tristemente, más explicación lógica de la que eran cómplices o colaboradores necesarios del mismo. Y resumo ya, volviendo a mi planteamiento anterior. Si la UVL, creada por ley para velar por la lengua propia y genuina de los valencianos, proclama con Cataluña y Baleares una lengua unitaria catalana que no cumple ninguna de las exigencias de nuestros estatutos ni de su propia ley, porque no es lengua propia genuina, ni sigue nuestra cultura, ni está viva en la calle, ni que forma un sentimiento de identidad. Y si este acuerdo, proclamando la unidad de la lengua catalana con el Institut d'Estudis Catalans y la Universidad de Baleares,
se realiza con secretismo y eludiendo los controles preceptivos, otorgando competencias de nuestra comunidad a otra distinta, no ha quebrantado la lealtad y la fidelidad que debe guardar y deber para con nuestro estatuto y el pueblo valenciano, es decir, según la Real Academia Española de la Lengua. No nos ha traicionado. Ante ello, vuelvo a mi planteamiento inicial. ¿Es o no adecuado el título de mi charla, La traición de la Academia Valenciana de la Lengua? Todo lo expuesto hasta ahora me lleva a lo importante. ¿Cuáles son, en mi opinión, las consecuencias jurídicas de todo ello? Para mí, meridianamente claras. Yo, que como jurista siempre apostaré por el Estado de Derecho y por el imperio de la ley, soy consciente de que ello me obliga, como español y valenciano, al acatamiento a la Constitución española y a nuestro Estatuto de Autonomía e incluso a la ley de creación de la AVL, pero no a respetar unas actuaciones de la misma que, como he explicado, son contrarias a esa Constitución, a ese Estatuto y a su propia ley, y que por ello son radicalmente nulas, inválidas y carentes de eficacia. La Academia Valenciana de la Lengua, con su actuación, se ha deslegitimado a sí misma y carece de autoridad para exigir el acatamiento a una normativa que ella no respeta. Espregue que me permeten, ja per a finalitzar, que me puga desfogar un poquet en el següent plantejament. Els he donat, en la meva opinió, els arguments jurídics contra la imposició del català, però hem de ser realistes. El problema de la diferenciació entre el català i el valencià no és jurídic, com ja he intentat explicar, ni lingüístic. Hi ha més diferències entre el català i el valencià que entre el gallec i el portuguès, i ahir ningú discuteix que siguin dues llengües, ni històric. Ningú ho va plantejar en 8 sigles d'història del Regne de València. És un problema exclusivament polític, de confrontació entre els que nos sentim valencians, orgullosos de les nostres senyes d'identitat i al mateix temps espanyols, enriquint a Espanya en les mateixes, i els que volen anul·lar la nostra història i la nostra cultura per absorbir-nos en una ficció distòpica de països catalans, secessionista d'Espanya, a la que duen anys destinat quantitats ingents de diners destinades a comprar voluntats en la nostra terra. És un problema polític, alimentat des de fora durant dècades i accelerat en aquell pacte del Majestic en el que oferirem València a Catalunya per a que els diputats en Corts de Convergència i Unió donaren el seu recolzament a un govern d'Espanya. És un problema polític i als polítics compet enmendar els seus errors. I per a això hem d'espentar-los i animar-los des de la societat civil. Miren vostès, jo que mai m'he mogut en l'arena política, sinó en el camp de la societat civil, crec i aposte molt per la mateixa, perquè crec que la democràcia no és una meta que ja s'aconseguís en unes votacions periòdiques lliures per a elegir a nostres representants. La democràcia no és una meta, és un camí en el que s'avança en la mida en què la participació de tots és més majoritària. A tots
nos correspon un paper. I davant d'este càncer del nacionalisme independentista que vol anul·lar la nostra cultura, personalitat i arrels, no cap que entre nosaltres, el poble pla que formem la societat civil, nos quedem impassibles. En tots i cada un de nosaltres deu de morar l'esperit d'un Vicent Domènech, d'un palleter, defendent lo nostre que nos volen llevar i furtar, sempre en educació, sense crits estridents, sense insults, en dignitat, en mesura, en respecte per a tots, però en tant de respecte com de fermea en la defensa de la nostra identitat de valencians i espanyols. Ara és un moment delicat en la nostra comunitat, en la que el canvi polític està permetent intentar canviar el catalanisme que nos impongueren les dues anteriors legislatures. És molt important que els que nos dirigisquen no desfallisquen en aquests intents i que senten que els valencians estem darrere d'ells recolzant-los. Recolzament de tots i cada un de nosaltres, per a lo que és imprescindible que ho fem en fe. En fe que el canvi és possible. En fe en la victòria de la nostra veritat històrica de valencians i espanyols, hereus del Regne de València, de la seva cultura i de la seva llengua pròpia. Una fe que faça reviure en nosaltres i en el nostre entorn aquest sentiment valencià que va definir el poeta en aquells versos en els que finalitza. Jo crec en un poble que riu i que canta, que lluita i treballa mirant al futur, en una consciència que el temps ageganta, donant-li un carisma més ferm i segur. Jo crec en uns símbols que són la divisa que el pas de la història gravant nostre feu, la marca immutable que no té requisa per ser sagrat signe que ens dona relleu. Jo crec en un regne que té una cultura d'autòcton llinatge, de fet diferent, conjunt de sapiències que en llarga andadura deixarem uns homes en pur sediment. Gràcies per vosaltres. ¿Son preguntas o no? Si algú vol fer alguna pregunta, tenen un paperet per que s'arreplegarà? No? Bueno, pues deixem la conferència així. Bueno, hi ha una pregunta per ahí. Moltes gràcies. Gràcies. A veure... Es pot legalitzar una doble normativa per a la llengua valenciana o fer una protecció de la normativa de la Real Acadèmia com la tenen l'asturià i l'aragonès, sense ser oficials però que estan protegits? ¿Es així? Molt bé. Bueno, yo creo que he explicado lo que en mi opinión es la verdadera lengua valenciana, que además no se aparta ni un ápice
de la que dice incluso la propia ley de creación de la lengua valenciana, quitando el gazapo que metieron. Pero efectivamente el artículo 20 de la Constitución permite la libertad de expresión y cada uno puede expresarse en la lengua que quiera. Pero yo creo que no va a suceder de nuevo eso que estaba sucediendo hasta ahora, vergonzosamente, que cuando salía alguna subvención se exigía que se aceptara la normativa de la Academia Valenciana de la Lengua. Pero yo creo que si eso sucede, se puede contestar perfectamente que se dice que sí, que se acepta una normativa que de una lengua propia, genuina, que es propia de nuestra cultura, que parte de nuestra tradición literaria y que crea un sentimiento de identidad comunitaria, que es lo que dice la ley de creación de la UVL, y con eso estaríamos solucionados. Una pregunta més per allà, la pot fer en veu alta, si pot. Sí, dice que ho diga verbalment. Molt bé, molt bé. Pues es que ha donat vostè un dato sobre que un 5% en València parlava el català. Jo, clar, soc, potser jo tinc la generació de les filles i els nens que tots han anat estudiant el català en fitxes. I jo mateix m'ha fet cursets i tal, i era tot català. I a les universitats i en els centres d'estudis, de secundària, etc., jo he sentit parlar tot arreu el català. I jo m'ha alegrat molt que s'hagi fet tan poc de mal, perquè jo pensava que això estava ja molt generalitzat. I la seva font deu de ser fidedigna i m'alegra moltíssim. I per una altra part, i vull que agrair-ho, i per una altra part també voldria dir que m'ha quedat en la sensació de que l'única possibilitat que tenim és que el poble ens mantinguem en la nostra posició i que els polítics vagin evolucionant, perquè hem tingut polítics de diferents partits i pareix que s'ha fet la vista, vaig a dir la vista gorda, encara que siga dit en castellà, perquè jo no noto massa diferència. Ojalà ara tinguem una millor gestió en aquest sentit. M'ha il·lustrat molt perquè jo soc una persona del carrer, no soc una persona que hagi estudiat res d'això, i li dono les gràcies a vostè i a sempre. Moltes gràcies a vostè. Bueno, solo quería decir que para no ser subjetivo, la estadística es de Google, no es mía. La estadística es de Google. Es decir, la gente, claro, en Valencia hay una presión muy grande. Hay una presión muy grande en todos los estamentos oficiales que a un catedrático se le ocurra decir en la universidad que no es catalanista, lo tiene claro, sino que lo cuente Ubieto. Pero la estadística es así, porque la verdad es que cuando salimos un poco, en cuando la gente habla con los padres, lo que se está hablando es otra cosa. Lo que se está hablando es otra cosa. Efectivamente hay un mal creado con lo que se ha metido en las escuelas, que ellos saben que era donde hacer daño. Y ahí es donde tenemos que luchar para intentar vencer y convencer. Por eso es muy importante que hagamos presión, que todos hagamos presión. Los políticos lo que atienden es a la masa, a la mayoría, a lo que les empujen. Y muchas veces prometen unas cosas que luego, cuando ha pasado ya la elección, ya la memoria se borra un poco. Bueno, tenim així una altra pregunta. Ja que és un tema polític, però que té que eixir de la societat i la societat és des de ja,
bueno, vaig a fer la pregunta, no? Perquè la redacció no l'entenc, no? Va fer l'Orrat activitats orientades a la joventut? Clar que sí, bueno, està clar. L'Orrat Penat, un dels objectius principals de la societat des de sempre és la joventut. Entonces, dins del pla estratègic que està desenvolupant la societat des de l'última elecció de la nova Junta de Govern, els jóvens són l'objectiu prioritari. Contesta així a la pregunta. Si voleu un poquet més, jo crec que així se veu el que passa en el valencianisme. La gent que hem viscut el valencianisme n'hi ha com dos generacions, no? La generació que sempre ha parlat el valencià i es va criar abans de la democràcia, no? Que se va parlar el valencià, sempre es parlava, i el catalanisme estava que tenia poc de sostén, no? La societat civil valenciana, i a partir dels anys 60 i 70 el catalanisme se fa a les universitats i n'hi ha una altra generació de gent, la que estaria jo, que se consciencien del problema valencianista i de que no només volen substituir una llengua per una altra, sinó que tenen un objectiu d'incorporar-nos en els països catalans i separar-nos d'Espanya. I ara n'hi ha una gent jove, una tercera generació de gent jove que s'ha educat, li han eleccionat en els instituts i en els col·legis i que no veuen la diferència, se senten valencians però no veuen la diferència entre el valencià i el català. I aquest és l'objectiu de l'Orrat Penat, que tinguem continuïtat, que la flama del valencianisme seguisca viva en la societat, i ahí tenim que treballar en aquest tema. Jo crec que tots els que estem així ho tenim prou clar, res més. Doctor Romero Villafranca, el acord en què és nul de ple dret, se pot recórrer encara o està tancat i ja forma part de l'ordenament jurídic? I si se pot recórrer, tindria que ser el Consell de Justícia, tendría que ser cultura. ¿Saben los políticos el mecanismo espera pero inoperante? Es que como es un acuerdo que no es acuerdo porque no está publicado en ningún lado, pero el acuerdo está recurrido y está recurrido precisamente por l'Orrat Penat. Está pendiente de sentencia. Amics i amigues, bona nit, gràcies per estar així, bona gent, ratpenatistes, hasta l'altra.